Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a Lid por invitarme. Es un placer estar aquí en la fiesta de los 25 años de esta editorial que es la mía. Y sí, no soy Marcelino. So far. No se sabe. Pues quería hablaros de tecnología y libertad. En realidad, yo quería hablaros de cualquier cosa siempre que no sea cómo jugó ayer Argentina al fútbol. Cualquier tema, por más sórdido que sea. Pero ese, por favor, no. ¿Vale? La tecnología, mi tesis de hoy es que para la formación del futuro, esas pistas que nos han dado los oradores anteriores, especialmente esto que nos contaba Marcelino de su proyecto de Blue Bottle Bees, me parece que para ese proceso de formación necesitamos tener la idea de que la tecnología es una fuerza de la libertad. Y normalmente es considerada lo contrario. Y para eso yo creo que tenemos que reflexionar sobre intuiciones equivocadas que tenemos sobre la realidad. Dejarme que empiece con un ejemplo que me gusta mucho, que es lo que se llama la ley de Spencer. Spencer, por Herbert Spencer, el famoso sociólogo victoriano y periodista también, porque estuvo dirigiendo The Economist durante muchos años. Spencer, que por cierto está enterrado en Londres en el mismo cementerio y casi en el mismo lugar donde está enterrado Marx, el cementerio de Highgate. Están las tumbas muy cerca, así que podemos llamar a ese lugar Marx and Spencer. Y Spencer tuvo esta intuición a final del 19. Dijo: cuanto más mejoran las cosas, más arrecian las protestas sobre su empeoramiento. The more things improve, the louder becomes the exclamations about their badness. Y eso lo estaba interpretando, él lo estaba viendo las protestas que había en la Inglaterra victoriana sobre las condiciones de vida. Y el tío miró los datos y dijo: pero nunca en la vida se ha vivido mejor, comparado con cualquier cosa del pasado. Y sin embargo todavía tenemos la imagen del siglo XIX como un siglo terrible en donde trabajaban los niños 12 horas. Nadie nunca jamás piensa qué cosas hacían los niños en el siglo XVIII. En el XVII, en el XVI, en el XV, en el XIV, en el XIII, en el XII. Trabajar, por supuesto, mucho más. Pero tenemos esa percepción y con la tecnología pasa lo mismo. Entonces, dejadme que invierta un segundo para hablar de uno de los miedos más grandes que produce la tecnología, que es el miedo al desempleo. Y con mucho orgullo voy a hablar porque es uno de los pocos campos en donde los economistas desde hace tiempo dieron con la teoría adecuada para explicar la relación entre tecnología y empleo. Y es un señor, hace 200 años, que se llamó Ricardo, David Ricardo. Era un judío originario, obviamente, de la península ibérica, de ahí su apellido, que pasó a Inglaterra, a Holanda, y después se instaló en Londres, a donde vivió y murió. Y en su libro recogió, en la tercera edición de su libro, recogió una discusión que se estaba teniendo lugar entonces, que era el movimiento de los luditas, los destructores de máquinas, ¿vale? Los economistas anteriores no habían tratado eso. Adam Smith en el siglo XVIII no había dicho nada de esto. Pero Ricardo se encontró con que había un problema, porque había más movimientos de saqueos y asaltos a fábricas, había juicios, había gente condenada, gente ahorcada. Era un tema que estaba en la primera fila de la discusión, ¿no? Y entonces Ricardo empieza razonando de esta manera. Dice: en principio parece que la indignación de los trabajadores contra las máquinas está justificada. Y porque si uno ve, hay una fábrica que tiene 100 trabajadores y se introduce una máquina que hace el trabajo de 50 trabajadores se han quedado en la calle. Con lo cual, si uno ve, la impresión que uno tiene es que los luditas quizá pueden ser violentos en sus actos, pero no están mal en su teoría. Entonces siguió razonando Ricardo y dijo: claro, a lo mejor lo que nos pasa es que estamos viendo solo una parte de la realidad. Tengamos una perspectiva más amplia. Y dijo: vamos a ver, ¿qué es lo que hace la tecnología? Evidentemente ha echado a los 50, eso no hay duda. Pero ¿qué más hace?
y dice, lo que hace la tecnología es aumentar la productividad. Dijo, aumenta la productividad y si sumamos todos los progresos tecnológicos de toda la economía, estamos incrementando la productividad del conjunto de la economía y por lo tanto estamos aumentando su crecimiento y por lo tanto estamos garantizando su capacidad de crear empleo. Esta teoría, que ha sido una y otra vez ratificada por la ciencia, prueba la falsedad de la ley de Spencer, donde le echamos la culpa a la tecnología que no es más que una sucesión de bienes, entre ellos la creación de empleo. Es justo al revés de lo que se piensa. Si la tecnología redujera empleo, el empleo habría desaparecido. En los últimos 200 años ya no habría más. Bien, pues el miedo al robot, que es la última muestra de este miedo a la tecnología, reproduce el mismo error de los luditas de principios del siglo XIX a los que refutaba Ricardo. Entonces, tengamos en cuenta que la tecnología es una fuerza del bien y para la libertad porque reduce los costes. Esto no quiere decir que no tenga efectos negativos. Acordaros de los 50 empleados, acordaros de todas las personas que si no se adaptan son víctimas de la tecnología. El señor Wells Fargo pues tuvo un disgusto cuando llegó el ferrocarril, porque él se dedicaba a llevar a la gente en diligencias y de pronto, pip, pip, mucho más barato, mucho mejor. Entonces tuvo un problema. ¿Qué hizo? Pues readaptarse. Al final se convirtió hasta en un banco. ¿Ok? Por supuesto que hay disrupciones y hay efectos negativos. Pero la consecuencia fundamental, la fuerza, es una fuerza positiva. La reducción de costes es lo que ha provocado, por ejemplo, la famosa liberación de la mujer, que no es la política, no son los gobernantes los que han conseguido que vosotras salgáis adelante. Vosotras, con vuestro propio esfuerzo y la tecnología. Fue la tecnología la que por primera vez desvinculó y ha desvinculado prácticamente del todo el trabajo de la fuerza física, que durante toda la historia de la humanidad fue la fuente de nuestra superioridad sobre vosotras, porque hacíamos cosas físicamente que vosotras no podíais hacer. Ahora, ¿qué trabajo no puede hacer una mujer? Podéis hacer cualquier trabajo. Y esa liberación vino producto de la tecnología. La comunicación no os quiero contar. Siempre se decía que la caída del muro de Berlín no había sido fruto de la victoria de la Guerra Fría de los norteamericanos, sino que había sido producto de las antenas parabólicas. Es que simplemente los tíos del otro lado ya no tenían que escuchar a alguien que les contara cómo se vivía del otro lado. Lo podían ver en la tele. Lo podían ver en la tele y de pronto decir, oiga, ¿y por qué yo no voy a vivir como esos de ahí? Si son iguales a mí. Y somos todos alemanes, o lo que sea. ¿Ah? Entonces, el abaratamiento, otra vez, un abaratamiento del coste, pues tiene esos enormes resultados positivos. ¿Que naturalmente tiene desventajas? Pues claro, que es lo último en mi actividad periodística, las noticias falsas. Fake news, ¿ok? ¿Es real o no es real? Pues sí es real. De la misma manera que hace 400 años un antecesor de Marcelino Losúa que se llamó Gutenberg, pues provocó una disrupción en el mercado de los libros. Es que cuenta el magnífico historiador italiano Carlo Cipolla que antes de la imprenta, en una casa de una familia rica, pero rica de verdad, podía haber 10 libros. Era un producto de lujo el libro. ¿Qué es lo que hace Gutenberg? Lo abarata, reduce los costes. Y entonces de pronto hay miles de libros. Y dentro de esos miles de libros hubo libros basura. Es que claro, es que la imprenta lo que permite es como decía Esopo de la lengua, que es lo mejor del mundo y también lo peor. Pues claro, puedes decir te quiero, pero también puedes insultar y mentir y difamar. Y con los libros pasó lo mismo. Y con la tecnología de la comunicación que ha explotado en nuestro tiempo, pues también. También. Tienes una enorme capacidad de dar información y entre esa capacidad, la capacidad de mentir y de hacer fake news, pues naturalmente. Y ahora, lo último que os quiero contar. Ante esos efectos negativos, ¿qué cosa hay que hacer? Porque son verdad. Pues mi consejo, mi advertencia, mi recomendación sería
cuidado, tengamos mucho cuidado con esto de pensar que como tiene la tecnología efectos disruptivos, entonces lo que hay que hacer es impedir su progreso, ponerle trabas, ponerle un impuesto al ferrocarril para que pueda competir la Wells Fargo con el tren. Crear un Ministerio de la Verdad, que por cierto a algunos aquí en España se les ha ocurrido ya, crear un Ministerio de la Verdad para vigilar, no vaya a ser que la gente, como va a recibir fake news, hay que tener el Ministry of Truth, ¿no? Que tiene una intención muy buena, la intención es que la gente reciba información verdadera. Pero ya notáis que esto arrastra un peligro gigantesco que, como dicen en inglés, de arrojar el niño con el agua de la bañera, ¿no? Y es perder toda la parte buena de la tecnología intentando resolver la parte mala. Con lo cual yo creo que tecnología y libertad, que han sido un sinónimo siempre, lo podrán seguir siendo ahora. Adiós, muchas gracias.